Hola, bienvenidos una vez más a esta transmisión en vivo de nuestra iglesia. Hoy estamos muy contentos, hay muchas razones por las cuales tenemos que estar agradecidos y contentos con Dios. Estamos felices por lo que Dios ha hecho con nuestra vida, con nuestro ministerio y en particular lo que seguirá haciendo con cada uno de nosotros. Hoy quiero felicitarlos de verdad porque hoy va a ser un tiempo muy especial. En este mes de diciembre estamos hablando de una serie espectacular, los días jueves. No olviden que estamos hablando de tiempos finales, mantente firme. Este es un tiempo muy especial para que la iglesia tome el lugar que Dios siempre le ha dado, que lamentablemente por dejarnos llevar por cosas externas hemos perdido la autoridad o quizás el valor. Pero cuando entendamos la serie que estamos manejando los días jueves, de verdad que la iglesia va a tomar nuevamente su lugar, va a despertar y va a hacer lo que Dios dice que es, no lo que el mundo quiere imponerle a esta su iglesia. Por eso quiero felicitar a cada persona que nos ve en los diferentes lugares de aquí de Jamundí. También yo sé que en estos momentos hay muchas personas conectadas de las diferentes sedes de nuestro ministerio a nivel de Jamundí, Cali, aún a nivel internacional. De verdad, estamos alegres y quiero animarlos a algo. ¿Qué tal si se disponen? Ya no es tiempo de compartir, ya es tiempo de concentrarnos en lo que Dios quiere hacer, porque hoy hay un propósito de parte de Dios con este tema. Y como usted lo pudo ver en el video, el tema de hoy tiene un nombre y es una advertencia. La advertencia, eso nos da a entender que si hablamos de tiempos finales, si hablamos de lo que hoy en día está sucediendo a nivel mundial, podemos llamarlo que es una advertencia de parte de Dios para su pueblo. Por eso, como dijimos, hay una realidad y es saber que sí estamos en los últimos tiempos y que debemos estar preparados para enfrentarlo de la mejor manera. Hay una realidad que sí o sí nunca volverá a ser como antes. Muchas personas quizás han estado orando y en sus oraciones, Señor, queremos que todo vuelva a ser como antes, pero hoy quiero decirle algo muy especial. Esto nunca más volverá a ser lo mismo. Por ende, esta serie lo que nos está llevando es abrir los ojos, pero también nos impulsa a mantenernos firmes con respecto a esto nuevo, que para nosotros es nuevo, pero si lo hablamos desde el punto de vista bíblico, hace miles de años ya Dios lo había advertido y lo había hecho a través de un rey impío. Pero vamos a seguir y ahorita nos enfocamos en el versículo bíblico. Por eso la intención de esta serie no es infundirle temor ni terror a las personas, no. Por el contrario, es llevar a la iglesia a entender que aunque estamos en estos últimos tiempos, debemos mantenernos firmes con respecto a lo que Dios va a hacer. Pero para eso se hace necesario que la iglesia despierte y empiece a tener intimidad, comunión con Dios, porque finalmente Él es el único que nos va a dar la victoria frente a todos los sucesos actuales. Se ha dicho, no sé, quizá usted lo ha escuchado o lo ha repetido, pero se ha dicho que soldado advertido en guerra, ¿no qué? Eso es, no muere. Así como usted lo dice. Y esto significa que cuando somos advertidos sobre algo, debemos estar preparados. Y más cuando es Dios mismo, a través de su palabra, que nos está advirtiendo de los acontecimientos, pero también nos está advirtiendo de las consecuencias que tendríamos que enfrentar si no estamos firmes en su palabra, firmes en este día a día, en el diario vivir como cristianos. Por eso, ¿sabías que había un rey o hubo un rey el cual tuvo un sueño que terminó siendo una advertencia de Dios para él? Pero también es para nosotros. Y lo más terrible es que Dios lo hace a través de un rey que en el momento era un rey impío. Estamos hablando del libro del profeta Daniel.
Y sabemos que este libro es una línea de tiempo para toda la humanidad. Han pasado sucesos que directamente en el libro de Daniel lo había reportado. Y en estos momentos estamos en tiempos finales que Dios le reveló al profeta Daniel para que le hablara a este rey. Y es lo que hoy tenemos que nosotros tomar para nuestra vida. ¿Cuál es nuestra posición? ¿Qué estamos haciendo? Pero también, ¿qué vamos a hacer de hoy en adelante cuando entendamos que hay una realidad y que si no tomamos, si no estamos firmes frente a esta advertencia, pueden llegar graves consecuencias? Por esto, si hablamos de ese rey, vino graves consecuencias a su vida. Y esto es lo mismo que pasará si nosotros omitimos nuestra responsabilidad. Si nosotros, a pesar de haber escuchado la palabra, a pesar de saber que hay una advertencia en la Biblia sobre lo que estamos viviendo, si no tomamos nuestro lugar, si omitimos nuestra responsabilidad, también tendremos que enfrentar graves consecuencias. Y hoy quiero decirle algo muy especial. Dios está interesado no en que enfrentemos las consecuencias. Por el contrario, Dios nos está advirtiendo para que estemos preparados y juntos podamos alcanzar todo lo que Dios nos ha prometido. Pero para eso se hace necesario vivir conforme a su palabra. Por eso, siendo sinceros en este día especial, ¿cuántas veces has ignorado las advertencias de Dios? A lo largo de su vida, sea joven o adulto, ¿cuántas veces has ignorado las advertencias? Y si usted me dice, pastor, 2, 3, 5, no sé cuántas, también te quiero preguntar, ¿cómo te fue? ¿O qué consecuencias tuvo que enfrentar? Y cuando las enfrentó, llegó una realidad a su vida. Y quizás dijo usted, si hubiese prestado atención a la palabra de Dios, de seguro que esto no me hubiese pasado. Pues claro, sencillo. Eso mismo fue lo que le pasó al rey que hoy vamos a hablar. Él no entendió la advertencia, tuvo que durar varios años fuera del propósito de Dios, y una vez él reconoció que todo era por él, en él y para él, dice la palabra de Dios que Dios lo restituyó, le restauró su reino, pero él tuvo que pasar por momentos difíciles para entender su realidad. Por eso le animo. No podemos seguir pasando o viviendo en el despropósito solo por querer hacer las cosas a nuestra manera. Cuando la Biblia ya nos ha advertido, Dios a través de su palabra nos ha advertido que esto que estamos viviendo sí o sí pasaría. Pero también, así como Él nos advirtió, también nos llamó la atención y nos dice cuál es nuestra postura. Y es lo que hoy vamos a enfocarnos. ¿Cuál es la postura de la iglesia para estos tiempos? Que nunca olvide, cuando hablamos de la iglesia, no es el templo, las cuatro paredes. Si está hablando de la advertencia y la postura, es de usted. ¿Qué postura tengo yo frente a esta nueva realidad? No debe ser una postura de miedo, no puede ser una postura de paranoia, no. Tiene que ser una postura como hijos de Dios. Y eso es lo que en este día vamos a aprender. Por eso, ¿qué tal si me acompañas rápidamente lo que dice la palabra en el libro del profeta Daniel? Capítulo 2, vamos a leer del versículo 31 al 35 y vamos a usar la nueva traducción viviente. Eso es, libro del profeta Daniel, capítulo 2, versículos 31 al 35, la nueva traducción viviente dice así. En ese momento el profeta Daniel le está revelando lo que Dios le ha hablado sobre el sueño del rey Nabucodonosor. Dice así. En su visión, su majestad vio frente a sí una enorme estatua resplandeciente de un hombre. Daba terror verla. La cabeza de la estatua era de oro fino. El pecho y los brazos eran de plata. El vientre y los muslos de bronce. Las piernas eran de hierro y los pies eran una mezcla de hierro y barro cocido. Verso 34. Mientras usted observaba, una roca de una montaña fue cortada, pero no por manos humanas. Mire, precise esto, no por manos humanas. La roca golpeó los pies de hierro y barro y los hizo pedazos. La estatua quedó reducida a pequeños trozos de hierro, barro, bronce, plata y oro. Luego el viento se lo llevó
sin dejar rastro alguno, como la paja cuando se trilla el grano. Sin embargo, la roca se derrumbó. La roca que derrumbó la estatua se convirtió en una gran montaña que cubrió toda la tierra. Qué importante es entender que en la Biblia, cuando se habla de imágenes, cuando se habla de animales, esos simbolismos nos marcan un tiempo, nos marcan una idea de lo que Dios quiere darle a entender a las personas. Muchas veces nos aferramos a la imagen cuando esa imagen trae un contexto, una realidad que Dios quería darle a su pueblo. Y aquí vemos que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño de una gran estatua. Y el profeta Daniel empezó a revelarle qué significaba. Y como lo dije ahora, si vamos a profundizar la estatua, que tenía diferentes componentes: hierro, bronce, plata y barro y hierro. Cada cosa, cada componente tiene un significado y un tiempo establecido en la tierra. Eso significaba, eran reinos que tendrían que vivir en la tierra, tendrían que levantarse, pero también reinos que pasaban para dar lugar a otros reinos. Cada imagen, como lo dije ahora, estatua y animal que aparece en el libro, tiene un significado para la humanidad. Pero veamos qué significa para nosotros y qué nos enseña este sueño y la estatua en el libro del profeta Daniel. Una vez que Daniel recibió la revelación del sueño y la interpretó delante del rey, buscó rápidamente a Arioc. Era uno de los empleados del rey Nabucodonosor, para informarle que ya estaba listo para presentarse delante del rey. Qué hermoso, porque el profeta Daniel fue usado en un tiempo específico, tanto para el rey que estaba de turno, pero también para dar una línea a la humanidad. Es curioso que Dios escoge a un rey pagano para revelarle el futuro de la humanidad. Escuchen bien, un rey pagano para revelarle el futuro de la humanidad. Y Daniel fue usado por Dios para darle a entender a este rey, al rey Nabucodonosor, pero también para marcarnos un tiempo, para enseñarnos las cosas, los acontecimientos finales antes de la segunda venida de Jesús. Esta imagen está formada por cuatro, como usted lo pudo leer, por cuatro materiales diferentes. Se lo quiero parafrasear. Cada material tiene un tiempo, pero también cada material estaba reflejando o hacía énfasis en un reino. Y quiero empezar a hablar de las cuatro materiales que formaban esta estatua. Vamos a parafrasear algo de cada reino y oramos y salimos bendecidos. Dice así, cuando el profeta Daniel empieza a revelarle el sueño, dice que era una imagen, una estatua grande, y que su cabeza era de oro. Cuando empezó a revelarle la cabeza de oro, estaba haciendo énfasis en el imperio babilónico. Escúchenme bien, el imperio babilónico que para ese momento estaba frente el rey Nabucodonosor. Este reino empezó desde el año 625 a.C. hasta el 539 a.C. Es decir, podríamos decir y sacar unas pequeñas cuentas, y este reino duró más o menos unos 86 años. Pero Daniel le revela que esa estatua, que la cabeza de oro, hacía énfasis en el reinado del rey Nabucodonosor, que para ese momento él lo tomó de una manera diferente, y eso lo llevó a estar por fuera del propósito divino. El segundo dice que el pecho y los brazos de plata. Si hablamos a qué se refería, lo que Daniel se estaba refiriendo en ese momento era a un reino, y era el reino medo-persa. No olvide, el primero era el reino babilónico a cargo de Nabucodonosor. El segundo era el reino medo-persa. Y este reino estuvo más o menos desde el año 558 al 330 antes de Cristo. Ese fue un reino que se estableció, fue en el momento un reino poderoso, pero también pasó, porque Dios es un Dios de tiempos. También el tercer ingrediente o material dice que el vientre y los muslos
eran de bronce, hablando de la estatua, y el muslo y el bronce hacía referencia a un reino que se iba a levantar en un tiempo determinado. Ese reino era el reino greco-macedonio. Y cuando hablamos del reino greco-macedonio, estaba a cargo de Alejandro Magno. Quizá usted ha leído muchos libros, ha escuchado de él, y también aparecían 4 generales durante este reinado de Alejandro Magno. Aparecieron unos generales que estaban muy cerca de él, que era Ptolomeo, Seleuco, Lisímaco y Casandro. Y este imperio, podemos sacar cuentas, estaba entre el año 333 al 330 a.C. Hemos hablado de los primeros 3 materiales: oro, que era Babilonia; hemos hablado plata, que era el reino medo-persa; hemos hablado bronce, que era el reino greco-macedonio. Pero faltaba un cuarto metal, y era que las piernas, dice Daniel, refiriéndose a la estatua, las piernas eran de hierro y de barro cocido. Y es curioso porque si vamos a la realidad, el hierro y el barro no se pueden mezclar, pero esta estatua lo tenía. Y este reino es nada más ni nada menos el imperio romano, y ese imperio más o menos duró en ese momento 507 años. ¿Por qué le hablé y le estoy hablando de reinos? ¿Por qué estoy hablando de reyes o le estoy hablando de imperios? Porque lo que Dios le estaba mostrando al profeta Daniel con el sueño de Nabucodonosor, le estaba hablando los tiempos que iban a suceder aquí en la tierra. Y cuando lo dije ahora, cuando el profeta Daniel le revela a Nabucodonosor que la cabeza era de oro y que era el reino de él, por un tiempo Nabucodonosor pensó que su reino iba a ser eterno. Más adelante usted lo puede leer que él construyó, mandó a hacer una estatua en oro completo, porque él decía: mi reino será eterno. Pero eso dejémoslo para más adelante. Por ahora enfoquémonos en la estatua. Pero vamos hoy a hacer énfasis en el último. Vamos a hacer énfasis en el reino o el imperio romano, que duró 507 años. Este imperio por mucho tiempo estuvo menguado. Escuche bien, por eso qué importante es que usted no se quede únicamente escuchando la prédica, sino que usted profundice en su casa de acuerdo a lo que estamos enseñando. Este imperio por mucho tiempo estuvo menguado, pero hoy en día se está levantando con mucha fuerza. Estoy hablando del imperio romano. Y esta advertencia en la cual nosotros hoy vivimos, estamos hablando de la advertencia, estamos en el tiempo en el cual era el hierro y el barro mezclado. Todo esto lo hemos dicho no con el fin de infundirle temor a usted, o que usted ya empiece a mirar que es que por todo lado va a haber bestias, por todo lado usted va a ver que el 666, no. Le estamos diciendo y estamos enfocándonos en esta serie con el fin de que entienda que hay una realidad, que ya Dios hace años, miles de años, había marcado los tiempos. Y que muchas veces, por no ser entendidos los tiempos, terminamos acomodándonos a los imperios y no al Rey de Reyes y Señor de Señores. Necesitamos levantarnos como nunca antes, iglesia. No sé si usted ha escuchado, y para usted quizá ha escuchado y ha sido algo normal lo que hoy estamos viviendo, que la educación global, que quieren formar una iglesia mundial, y todo lo resume a algo llamado el nuevo orden mundial. Y eso tiene que ver mucho con este imperio romano, el cual estamos viviendo, el cual tenemos que levantarnos como iglesia, tomar la posición como hijos de Dios y hacerle frente no a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Pues si usted nota los versículos que leímos, dice que de una montaña se desprende una roca, y esa roca, escuche esto, dice que destruyó toda la estatua, la desmenuzó. Dice que vino un fuerte viento, se llevó todo el desmenuzado. ¿Sabe qué nos da a entender eso, iglesia? Que independientemente que se levanten fuertes reinos, independientemente que durante la historia de la humanidad se han levantado reinos e imperios poderosos, hay un reino y hay un imperio más grande, y es el imperio o el rey
el reino de Jesucristo. Esa roca es prototipo de Jesús. Dice que ella cuando destruyó, después se llenó toda la colina, se hizo grande. ¿Sabe? Hoy es un día para entender que si hay momentos difíciles, que hay una realidad, que lo que el mundo quiere es someter la humanidad. Sí, eso no podemos esconderlo, pero sobre todo Dios está con nosotros y Él nos da la victoria. Le hablamos de historia, le hablamos de tiempos, le hablamos de imágenes, le hablamos del libro del profeta Daniel, con el fin de darle a entender todo lo que ha pasado, pero también para que entienda que todo esto que estamos viviendo forma parte del tiempo de Dios y del propósito de Él para la humanidad. Pero esto es un llamado, es una advertencia para que la iglesia se levante como nunca antes a aferrarse a Jesús. Porque la roca que se desprendió de la montaña es Jesús. Eso nos da a entender que hay un reino, el único reino eterno es el reino de Jesucristo. Y la Biblia dice que Él ya venció por nosotros. Él nos hizo más que vencedores. Esto nos anima y nos motiva, iglesia, a estar a la vanguardia, tener cultura general, ser entendido en los tiempos, saber que esto es de lo que está pasando, de esta enfermedad, del COVID, todo eso, es algo que 13 familias a nivel mundial se han unido y quieren someter la humanidad. Sí, eso lo sabemos, pero usted y yo tenemos que someternos a la roca, a Jesucristo. Él nos da la victoria. Él aquí lo profetizó, que Él iba a desmenuzar esa estatua. Y es lo mismo que hoy tenemos que nosotros enfocarnos. No le dé lugar al miedo. Yo no olvido, hace unos 2 meses hablamos de una serie y en una de esas series hablamos de un tema llamado Supéralo. Hoy le puedo decir con amor y respeto, es tiempo de superar ya esto que ha pasado. Supere esto. Ya tenemos que empezar como iglesia a tomar nuestro lugar. Mientras tengamos la oportunidad, congreguémonos físicamente. Tenemos que estar conectados todos los días con el devocional, tener intimidad con Dios. Aferrarnos a esa roca, que esa sí es eterna, que es el reino de Jesucristo. Por eso, ahora más que nunca debemos estar firmes y no dejarnos llevar por lo que el nuevo orden mundial quiere imponerle a la humanidad. Esto que está pasando es diabólico y lo que realmente quiere hacer es llevarnos a menguar en la fe. Y en el peor de los casos, todo lo que estamos viviendo, lo que está haciendo es que la gente reniegue de Dios. Y hoy quiero decirle, independientemente, si has perdido un familiar en esto de la pandemia, si has perdido algo material, independientemente de la situación que has tenido que enfrentar, hoy quiero decirle, Jesús nos va a dar la victoria. Jesús, esto no cambia. Lo que se está viviendo ya en la Biblia está profetizado y se cumple sí o sí. Pero sobre todo, no olvide que en esta lectura dijimos que la piedra, que esa roca que se vino de la montaña destruyó. Por eso yo lo dije ahora, independientemente de quién o cuántos se levanten a oprimir la humanidad, independientemente de esos reinos o el reino o el imperio romano que quiere nuevamente resurgir y tomar la autoridad, hoy quiero decirle, Dios es más grande que el reino, que el imperio babilónico. Dios es más grande que el imperio medo-persa. Dios es más grande que el imperio greco-macedonio. Y hoy le quiero decir a usted, Él no le quedó grande el imperio romano, por el contrario, Él permitió que pasara todo esto para cumplir su palabra. La Biblia dice, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Eso quiere decir que la palabra de Dios se cumple sí o sí. ¿Qué quiero que aprendas en esta tarde? Escúcheme bien. ¿Qué quiero que aprendas? Cuando somos entendidos en los tiempos de Dios, evitaremos ser influenciados de manera incorrecta, pero también nos hará estar firmes hasta alcanzar la eternidad, porque ese debe ser nuestro mayor enfoque.
estar aferrados a Jesús hasta alcanzar la vida eterna. Hay después de la muerte, si hay vida, y hay una vida eternamente con Jesús, o hay una vida eternamente separada de Él, y esa se llama la muerte eterna. Por eso, mire qué especial, cuando somos entendidos en los tiempos de Dios, evitaremos ser influenciados, porque ¿qué está haciendo en estos últimos tiempos el mundo? Quiere influenciar a la humanidad, quiere influenciar negativamente a la iglesia, quiere que la gente empiece a tener temor, porque a través del miedo nos quiere manipular. Por eso, cuando somos entendidos en los tiempos de Dios, evitaremos ser influenciados de manera incorrecta, pero también nos hará estar firmes hasta alcanzar la eternidad. Qué hermoso, ¿verdad? Qué verdad más grande, y es aferrarnos a Jesús. Yo sé que has pasado por momentos difíciles, y hoy quiero decirle, a pesar de que para muchos este año 2020 ha sido un año perdido, para otros ha sido un año malo, en cuanto a mí respecta, y en cuanto a muchas personas que he hablado, ha sido el mejor año de nuestra vida. Dios ha estado sosteniéndonos con su mano poderosa. Es lo mismo que dice esta palabra de hoy. Van a haber momentos difíciles. La iglesia ya está siendo perseguida. Si usted lo ignora, muchas veces cuando transmitimos los devocionales a través de Facebook, muchas veces nos bloquean. La iglesia en sí, lo que pasa es que muchos creen que la persecución de la iglesia es que anden corriendo detrás de nosotros con un arma y así para matarnos. No, esa persecución ya está. Por eso tenemos que tomar nuestro lugar, iglesia. Y si tenemos que volver a la iglesia primitiva, a reunirnos en las casas, lo vamos a hacer, pero vamos a hacerlo aferrados a Jesucristo, aferrados a la promesa que aquí nos da, de que esa roca va a destruir esta imagen, la estatua, pero que nos va a dar la victoria, sí, eso nunca lo dude. Jesucristo nos va a dar la victoria en todo tiempo y en todo lugar. Por eso no te vuelvas un religioso ni un libertino frente a todo lo que está pasando. Eso es un llamado de atención. No podemos volvernos religiosos a toda hora, porque la religión, los extremos son malos. Mejor lo emotivo, le animo. Vamos a pedirle a Dios que nos dé el equilibrio para enfrentar cada situación de la manera más sabia. Pues, como lo dije ahora, si nos vamos a los extremos, si nos vamos al miedo, nos van a dominar. Si nos vamos a hacer al libertinaje, vamos a perder el enfoque de las cosas de Dios. Por eso, ni le demos lugar al miedo, ni nos vayamos a creer que somos el libertinaje, llevar la libertad al punto del libertinaje, porque los extremos son malos. Por eso es necesario que hoy juntos le pidamos a Jesús que nos dé el equilibrio, que nos ayude a enfrentar esta situación de la mejor manera. Por eso, ¿qué tal si antes de seguir, en la caja de comentarios vas a escribir: con Jesús tendremos la victoria? Diga así, vas a escribirlo, todos, eso es, con Jesús obtendremos la victoria. Más aún, esa victoria Él ya nos la dio en la cruz del Calvario. Él nos dice en su palabra que su iglesia, usted, nosotros, somos más que vencedores. No perdamos el tiempo, iglesia. Ya los tiempos son finales. Estamos en los últimos tiempos de la humanidad según la línea de tiempo que Dios le reveló a Daniel frente a la estatua que tuvo el sueño el rey Nabucodonosor. No hay tiempo que perder. Llegó el tiempo de enfocarnos en lo que realmente es importante, y es vivir para Dios. Hacer que todos los días que nos levantemos vamos a vivir como si fuera nuestro último día. Vamos a tener nuestra confianza puesta en Jesucristo y estar anhelando ese momento, su segunda venida. Yo no me imagino cuando llegue ese momento, como la Biblia dice, que toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Y ese momento es cuando Dios nos dio o nos va a dar la victoria eterna, que es estar eternamente con Él. Nuestra postura como iglesia no debe ser de insensatez. Por el contrario,
es estar alerta y prudentes para permanecer firmes y enfrentar todo lo que viene, teniendo la certeza de la victoria que Jesús ya nos dio. Escúchenme bien, nuestra postura como iglesia no es ser religiosos, todo condenarlo, todo criticarlo, porque Jesús vino por primera vez a salvar, a dar una oportunidad. Él no ha venido a condenarnos todavía. Nosotros tenemos que demostrar el carácter de Cristo, enseñarle a las personas que buscar de Jesús es la mejor decisión. Que no se deje llevar por lo que escuchan en los noticieros, lo que escucha a diario en la prensa, por todos lados. No, porque por encima de todo lo que el mundo está diciendo, nos quiere hacer creer, está Jesucristo. Finalmente, Él tiene la última palabra. Cuando aceptamos, iglesia, que el Señor es nuestro soberano, todo prospera. Escúcheme bien, incluso nuestra familia, nuestra iglesia, nuestro entorno, todo. Tenemos que vivir bajo la soberanía de Dios. Dios le reveló su soberanía al profeta Daniel con respecto a la línea de tiempo para la humanidad. Y nosotros estamos en el último tiempo, en el tiempo en el cual se quiere levantar nuevamente el imperio que está formado por hierro y barro. Pero ¿sabe qué me llena a mí de fe y de alegría este día? De que así como esa estatua se levantó, también Jesús la destruyó. Destruyó esa línea de tiempo, destruyó ese imperio, ese último imperio, para darnos la victoria. Yo creo que hoy más que nunca tenemos que estar rendidos delante de Jesús. Él es nuestra victoria, Él es nuestro Señor. Él permitió que todo esto pasara para enseñarnos que independientemente de todo lo que suceda, Él siempre ha estado, está y seguirá estando con nosotros. Por eso, ¿qué quiero que hagas? El desafío en este día, para que lo pongamos en práctica, para que vivamos aferrados a Jesús, para que no dejemos que nada ni nadie nos desenfoque de lo que realmente es importante. ¿Qué quiero que hagas? Enfoca tu vida en vivir bajo el plan divino y rechaza, escucha bien, y rechaza todo lo que no está de acuerdo al mandato de Dios. Mire qué hermosa tarea. Enfoca tu vida en vivir bajo el plan divino. Tenemos que enfocarnos para vivir bajo la ética de Dios, bajo la soberanía de Dios. Pero también tenemos que empezar a rechazar todo lo que no está de acuerdo al plan de Dios, al mandato de Dios. Tenemos que sacar de nuestra vida, tenemos que renunciar a todo lo que no forma parte del propósito de Dios, porque ese propósito nos va a llevar a cumplir lo más grande que el ser humano puede alcanzar, y es la eternidad. No podemos jugar con esto. Tenemos que tomar nuestro lugar, levantarnos como iglesia, así como el profeta Daniel no se contaminó, así como el profeta Daniel se apartó, así como el profeta Daniel fue entendido en los tiempos. La iglesia de hoy tiene que levantarse y entender que aunque estamos en tiempos finales, la roca de salvación, Jesucristo, nos dará la victoria. ¿Qué tal si me acompaña en una oración? Y le pedimos a Dios que nos ayude a mantenernos firmes en este camino, en la vida cristiana. Acompáñame en esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, en este día tan especial, primero te damos gracias porque nos revelas tus secretos, nos revelas la línea de tiempo, nos revelas lo que debemos hacer y lo que está pasando, Señor. Pero hoy te pedimos de manera especial que nos permita mantenernos firmes hasta el final. Señor, ayúdanos a no desenfocarnos, que tengamos nuestra mirada siempre puesta en ti, mi Dios. Sabemos que hay momentos difíciles, sabemos que ya la iglesia está en persecución, pero no podemos perder nuestro norte, Señor. Ayúdanos, sabemos que así como la promesa que tú destruirás esa imagen,
también te pedimos, amado Dios, que nos ayude a sacar de nosotros todo lo que no forma parte de tu plan, de tu propósito. Y que como nunca antes la iglesia se pueda levantar y la iglesia tome lugar, que el lugar de ser máxima autoridad política y económica, pero también ser máxima autoridad espiritual, Señor. Señor, que como nunca antes se cumpla en nosotros el nombre de nuestra iglesia, reyes y sacerdotes. Queremos influenciar la parte económica, la parte política con tu palabra, pero también queremos seguir siendo esa máxima influencia a nivel espiritual. Padre, te damos gracias en este día tan especial, te bendecimos, te honramos y te exaltamos. Gracias porque aunque estamos en tiempos finales, también estamos obteniendo la victoria de parte tuya. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Qué bendición, qué alegría saber que Dios es nuestra victoria. Qué alegría saber que aunque se levanten tempestades, se levanten dificultades, aunque la iglesia empiece a ser, ya esté en persecución, nosotros nos mantendremos firmes como nunca antes, esperando que se cumpla la promesa de la segunda venida de Jesucristo. Señor, gracias por esta palabra tan especial y quiero animarlos a algo. ¿Qué tal si me regala unos segundos? No se desconecte. Vamos a ver un corto video y ya regresamos. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y puedas estar informado de las diferentes actividades que tenemos preparadas para ti. También puedes seguir a nuestro pastor Carlos Uribe en su página y así recibir más información sobre todo lo que hacemos en nuestra iglesia. Y en ese tiempo, hablando ya del tiempo de los diezmos y las ofrendas, usted me puede decir, pero pastor, diezmos y ofrendas, pero si ya estamos en los tiempos finales. Déjeme decirle algo. Aunque estamos en los tiempos finales, no sabemos el día y la hora. No sabemos la fecha específica. Sabemos que estos acontecimientos, la Biblia dice que pasan en los últimos días. Pero mi pregunta es, mientras llegue Jesús por la iglesia, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a dar ejemplo de que hay un Dios que también nos prospera, que nos bendice? Por eso no podemos menguar con nuestros diezmos, no podemos menguar con nuestras ofrendas, con nuestras donaciones, porque ahora más que nunca tenemos que ser prósperos para poder enseñarle al mundo que aunque las personas hablan de crisis, aún Dios en medio de la crisis prospera su iglesia. Pero para eso es necesario ser fiel con nuestros diezmos y ofrendas. Nunca olvide esto. La Biblia dice que si damos, vamos a recibir. Por eso usted puede tomar nota de las diferentes maneras que tenemos nosotros para dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras donaciones a nivel virtual. También tenemos aplicaciones a nivel de Colombia Nequi y a nivel internacional para aquellas personas que forman parte de nuestra familia RIS a nivel internacional, también lo pueden hacer. Si tiene alguna duda, si no sabe cómo hacerlo, también en estos momentos está dando el número de contacto de nuestra iglesia, el número de WhatsApp. Usted puede escribirnos, puede hacer las preguntas y te vamos a guiar de la mejor manera para que usted siga siendo fiel en todo tiempo y en todo lugar con Dios, para que se cumpla la palabra que dice que Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará sobre nosotros bendición hasta que sobre y abunde. Por eso no hay excusas para no ser fiel. Tome nota del número de contacto y se comunica con nosotros para dar mayor información. También quiero reconocer a aquellas personas que nos están viendo por primera, por segunda o aún por tercera vez y no ha dado este paso. Yo quiero que a través del número de contacto, del WhatsApp de nuestra iglesia, nos deje su nombre y su número de contacto para que alguien los llame, para que nos pongamos enseñarle nuestra misión que tenemos como iglesia, que es conectarlos con el Dios que restaura vidas, con el Dios que cambia. Si lo llevamos a la palabra de hoy, con la roca que destruyó esa imagen. Necesitamos conectarnos con Él ahora más que nunca para llevar una vida digna, una vida que honre y que exalte a Jesucristo.
No me resta más que decirle que los bendigo, los felicito. Estemos muy pendientes y en nuestras redes sociales estaremos dando información sobre cada actividad que tenemos en este mes de diciembre. Tenemos muchas actividades, tendremos la cena navideña, tendremos también la media vigilia. Nosotros ya empezamos a repartir la hoja de peticiones para llenarla y el 31 traerla. En fin, esté muy pendiente de nuestras redes sociales y para cualquier inquietud nos escribes y estamos con la mayor disposición para guiarte. Y nunca olvide esto, somos reyes y sacerdotes, una iglesia para ti. Bendiciones.